Hola, ¿cómo están? Bueno, la idea sería en este video poder ver algunas cuestiones sobre Roland Barthes y en particular sobre lo que él va a plantear en la lección inaugural y en un breve escrito que se llama ¿Qué es la escritura? En el ensayo El grado cero de la escritura, ¿no? Algunas relaciones entre lenguaje, poder, en fin, vida, escritura. En principio quiero comentar un poco quién es Barthes, quién es Roland Barthes o Barthes, como le decimos aquí. Es como él se autollama a sí mismo, un sujeto incierto, en tanto es un escritor en principio, pero es un escritor que no es fácilmente clasificable, puesto que Roland Barthes ha sido ensayista, también ha sido semiólogo, o sea, tiene muchos escritos sobre semiología, ensayos de los más variados, sobre amor, sobre imagen, la cámara lúcida, sobre el duelo, o sea, ha escrito realmente mucho, ¿no? Además de entrevistas, o sea, tiene una obra muy prolífica. Y siempre, digamos, sus disquisiciones y conceptos van a pensar la escritura y el lenguaje, ¿no? Este, eso en principio. Luego también se suele decir de Barthes que es parte de lo que se llama el postestructuralismo francés. Muchas veces se lo pone en la serie de, junto con, en su momento, Lacan, Michel Foucault, Deleuze, bueno, toda esa serie de pensadores que han deconstruido la idea de subjetividad, la idea de realidad, y de alguna manera, bueno, Roland Barthes viene un poco de esa tradición, ¿no? Pero más allá de quién es y de algunas cuestiones que comento más para poner en contexto, quiero ir al texto de la lección inaugural, que en realidad es como bien lo llama el título, es una lección que abre un curso que él va a dar en el College de France, que es una institución bastante particular en Francia, ¿no? El College de France era un espacio de pensamiento donde los investigadores que eran convocados, el gobierno francés les financiaba una investigación y ellos podían dedicarse de lleno a eso, pero necesitaban cada tanto publicar y exponer públicamente sus investigaciones y sus avances en seminarios. Michel Foucault, por ejemplo, ha trabajado 10 años en el College de France y de alguna forma Roland Barthes llega a este lugar invitado por Michel Foucault para inaugurar lo que va a ser una cátedra de semiología literaria. Y bueno, esta lección inaugural es de 1977 y abre justamente ese seminario. Y de alguna forma resulta muy importante en el sentido, o interesante en el sentido de todo lo que va a plantear. En principio, hablando del College de France y hablando del agradecimiento que le hace a ese lugar, Roland Barthes va a decir, bueno, la verdad es que no sé cómo llego aquí, dice, de alguna forma siendo yo un sujeto incierto, ¿no? En un lugar que no deja de ser un lugar de ciencias. Y aparte que yo no he producido otra cosa más que ensayos, dice él, ¿no? Y de alguna forma hace esta especie de distinción entre lo que es el ensayo como una forma de escritura distinta de la escritura científica típica de los lugares académicos como no deja de ser el College de France. Este, bueno, dice lugares donde reinan la ciencia, el saber, el rigor y la investigación disciplinada, de repente pueden alojar a un sujeto incierto que escribe ensayos. Este, a ver, de alguna manera, ¿a qué se refiere Barthes? O sea, ¿o cómo podríamos pensar la escritura académica? La escritura académica no hace mucha falta explicarlo, solamente basta con leer un paper de investigación para ver cómo está estructurado, ¿no? Es un tipo de escritura que va a lo preciso, que tiene un desarrollo, una introducción, un desarrollo, una argumentación, una hipótesis, una conclusión y que aparte es un modo de escritura que además de lo estructurado no puede dejar ningún lugar a la ambigüedad, con lo cual la escritura ensayística que Barthes practica, vamos a decir, es una escritura que se distancia bastante del ideal de la ciencia, puesto que el ensayo está mucho más cercano a la literatura, mucho más cercano a la poesía, una escritura que de repente juega con ciertas zonas de ambigüedad,
que no te da servido o no le da servido al entendimiento lo que tiene que significar, sino que de repente se permite esas zonas donde las palabras pueden adquirir una multiplicidad de significaciones, ¿no? Con lo cual Roland Barthes comienza con esta cuestión. Y es interesante pensar esas formas de escritura, un poco también para pensar cómo el paso por la academia, la escuela, la universidad, también muchas veces va de alguna forma moldeando la manera en la que enunciamos y además de enunciar en la que escribimos y pensamos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, Barthes luego va a continuar con su agradecimiento, va a decir que el College de France es una de las últimas astucias, vamos a decir, de la historia, puesto que es un lugar que, a pesar de ser académico, tiene esta jugarreta de dejar que los investigadores sueñen, como él dice, en voz alta sus investigaciones, sin bajar línea de un programa estructurado de estudio, como podría ser cualquier universidad y las distintas carreras, digamos, ¿no? Aquí dice, en este espacio podemos soñar en voz alta la investigación. Eh, y bueno, y de alguna manera toda la lección inaugural va hacia el sentido de la cuestión del lenguaje, pero además la cuestión del lenguaje en relación al poder, ¿no? Ya en la página 94, si estamos en la edición del siglo XXI, que viene con el libro de El placer del texto y la lección inaugural, en la página 94, al principio lo que va a empezar a plantear es cómo va a pensar el poder. Y la forma en la que Roland Barthes piensa el poder está muy próxima a la manera en la que Foucault también va a pensar el poder. Y voy a decir, ¿no? Él va a decir que hay una cierta inocencia moderna en la manera en la que se lo piensa, puesto que en la modernidad se piensa al poder en principio como uno, dice, ¿no? Se suele pensar que hay un poder. Y aparte se piensa al poder como una especie de cosa que se puede tener y que se la puede uno tirar a otro, ¿no? Como si el poder fuera un látigo y alguien pudiera golpear a otro, o el poder fuera una externidad que oprimiera a un individuo, que ya estaría ahí dado, y entonces esa cosa externa lo viene a oprimir y habría que liberarse de eso. Entonces, lo que él va a decir, esa forma de entender el poder no conviene, no es la manera en la que él lo está pensando. Él dice, el poder no es uno, sino que es múltiple. El poder es plural, dice, como los demonios. Y por otro lado, está presente esa pluralidad que llamamos poder o que Foucault llamaría relaciones de poder, está presente en los más finos mecanismos del intercambio social, dice Barthes. No solo en el Estado, en las clases, en los grupos, sino también en las modas, en las opiniones corrientes, los espectáculos, los juegos, los deportes, las informaciones, las relaciones familiares y privadas. Incluso el poder está presente hasta en los accesos liberadores que tratan de impugnarlo. O sea, fíjense que esta forma de pensar el poder ya no es el poder, como les decía, como una externidad o como una cosa o una unidad, sino es como una multiplicidad, vamos a decir, que está presente en toda relación, que está presente no solo en las relaciones asimétricas, como puede ser la de un presidente, un gobierno o una clase social sobre la subalternidad, como se lo ha pensado desde el marxismo mucho tiempo, sino que el poder está hasta en lo más fino y capilar, ¿no? Los medios de comunicación, las pantallas, las palabras con las que estamos conminados a hablar todo el tiempo. O sea, ahí también se transportan relaciones de poder, se configuran constelaciones de poder. Y algo muy interesante, o sea, para Barthes, al igual que para Foucault, no existe un individuo que esté a priori y el poder como algo que lo viene a oprimir. Vamos a plantear que en todo caso ese individuo es una producción y es un efecto del poder y de las relaciones de poder, del lenguaje, de las técnicas. O sea, no hay un individuo a priori aislado de lenguaje, relaciones de poder, tecnología, sino que el individuo es un efecto.
Y eso también es importante plantearlo, porque luego cuando en algún momento se lea Foucault, bueno, esta idea va a volver. Eh, Luego lo que va a decir es que para él el poder de alguna manera, además de que está presente en los más finos intercambios sociales, dice, se inscribe en la lengua. Que eso también, ¿no? El poder no está, se inscribe en el lenguaje. Dice, el lenguaje es una legislación, dice Barthes, y la lengua es su código. O sea, de alguna manera con esto se plantea esta idea de que el lenguaje, una legislación, bueno, ya se imaginan, son leyes, ¿no? El lenguaje está de alguna manera estructurado, tiene cierta legalidad para que una sucesión de sonidos, vamos a decir, letras, tengan el valor de letras y conformen una palabra, hay una legalidad, hay un orden en el que esos sonidos tienen que seriarse, hay significados que luego socialmente se les va a ir anudando a esos significantes, con lo cual, de alguna forma, lo que él va a decir es que el lenguaje es una legislación en ese sentido. Hay reglas que le son inmanentes y que la lengua, en todo caso, es la forma en la que se va a codificar esa legislación que es el lenguaje, ¿no? De la misma forma que el lenguaje tiene esa estructura, luego cada lengua va a tener sus propias estructuras gramaticales. Van a haber algunos artilugios que se va a poder hacer de repente en una lengua que en otra no. Barthes, por ejemplo, da el ejemplo, valga la redundancia, de que en Francia no hay un artículo neutro, dice. El artículo neutro que en español sí hay, el lo, no está en Francia, con lo cual solamente artículo masculino y artículo femenino ya están imponiendo en la propia estructura gramatical los géneros en términos binarios y no en esa lengua no está la posibilidad de buscar la fuga por medio del artículo neutro como quizás sí se podría hacer en el idioma español, en la lengua española, castellano. Así que bueno, nada, Barthes va haciendo esta anudación, ¿no? Lenguaje y poder. El poder se inscribe en la lengua y la lengua, muy lejos de ser solamente un instrumento de comunicación, como se han cansado de decir todas las teorías de psicología social, cuestiones de estas teorías de la comunicación y demás, de que el lenguaje es un instrumento de comunicación donde hay un emisor que emite un mensaje y un receptor que lo recibe y la palabra sería el vehículo de ese mensaje. Lo que Barthes va a decir es que el lenguaje no solo comunica, sino que además el lenguaje produce, o sea, produce significaciones que articulan toda la existencia, la forma en la que se experimenta la vida, en estas ficciones parlantes que encarnamos, está anudada de lenguaje. Con lo cual no hay absolutamente nada que pueda ser pensado que no esté ya producido por lenguaje. En ese sentido, Barthes va a decir que el lenguaje produce, que es performativo. O citando a otro autor, Austin, el lenguaje hace cosas, las palabras hacen cosas, no solo comunican. Este, no sé, pienso, por ejemplo, lo más quizás vivencial, la experiencia del cuerpo, las emociones, todas esas cosas que nosotros pensamos o que se suele pensar del sentido común, que vienen como de lo más físico y material, que es la plataforma somática, las sensibilidades. Lo que Barthes va a decir es, bueno, está bien, una emoción puede tener algo de somático, pero incluso hasta eso que llamamos cuerpo ya es una articulación de sentidos, donde de repente las partes del cuerpo están anudadas a significaciones que son culturales, que son de época, donde hay un lenguaje ahí actuando. La representación del cuerpo no es por fuera del discurso, y no es la misma y para todos en todas las culturas. Bueno, eso es algo que Barthes de alguna forma introduce o que nos permite pensar a partir de lo que está introduciendo, esta relación entre lenguaje y poder, y el lenguaje en términos de productividad
de vida, de materialidad, no solamente como mero instrumento de comunicación. Este, bueno, un poco a partir de ahí, ¿no? Y de estos ejemplos que él va dando, dice Barthes, para poder hablar en la lengua francesa, tengo que apelar necesariamente a un sujeto que articule toda la oración. Si yo voy a hablar de una acción, esa acción tiene que estar referida a un sujeto que es agente. Con lo cual, dice, ya estructuralmente por la gramática de la lengua que hablo, estoy obligado a la idea de sujeto. Por ejemplo, este, estoy obligado, dice, a artículo masculino y femenino. Estoy obligado a adjetivos posesivos y que la idea de la posesión también está introducida en la gramática. Con lo cual él va a encontrar que el lenguaje, o sea, tiene esta cuestión, una cuestión que de alguna manera, cuando digo produce, uno piensa con lenguaje, pero de alguna forma está siempre obligado o obligada a pensar con las estructuras que ese lenguaje transporta y articula. Él ahí va a decir una frase que es una como de las más rimbombantes de la lección inaugural, que es una de las más citadas de Barthes, que es el lenguaje es fascista. Dice, el lenguaje es simplemente fascista, ya que el fascismo no consiste en impedir decir, sino en obligar a decir. Y esta frase me parece que tiene algunos matices que se pueden pensar. De alguna manera él va a decir que el lenguaje es fascista porque obliga a decir de determinado modo, porque uno solo puede expresarse con palabras y con la lengua, pero esa lengua ya viene con ciertas estructuras que obligan a hacerlo de una manera determinada y inhiben otras posibles o imposibles, digamos, ¿no? En ese sentido es fascista porque obliga a decir, pero al mismo tiempo también uno podría darle alguna vuelta que no está explícita en Barthes, pero que uno podría, si se quiere, darle, que también tiene que ver con una idea de fascismo que la introduce Deleuze y que la introduce más o menos por una época parecida a la que Barthes está planteando esto, ¿no? En la década del 70, Gilles Deleuze y Félix Guattari publican un libro que de alguna forma tuvo un gran impacto, no solo en Francia, sino también en el pensamiento en ese momento, que es el antiedipo. Y una de las cuestiones que estos autores van a plantear es la idea del microfascismo. Es la idea de pensar que el fascismo no se trata solamente de una estructura militar que gobierna por la fuerza y se impone como una dictadura, no se trata de grandes aparatos amenazantes del terror, sino que hay una dimensión del fascismo que es micro, que es muy molecular, capilar, vamos a decir, que se infiltra en la producción deseante. Ellos van a decir que en la producción deseante muchas veces hay elementos fascistizantes que se infiltran sin que se adviertan. Y de alguna manera también uno podría pensar, bueno, ¿qué significados arrastran, qué historias arrastran las palabras que hablamos o que nos hablan y nos producen? ¿Qué significados y mundos actualizamos cada vez que nombramos la vida con ciertas palabras y no con otras? O sea, si nosotros nos paramos en la tesis que está planteando Barthes, de que el lenguaje produce y tiene una materialidad que organiza la existencia y organiza la forma en la que experimentamos la existencia, entonces también podríamos preguntarnos, ¿da igual hablar con cualquier palabra o nombrar la vida con una palabra que con otra? ¿Qué universos de significados se actualizan ahí, ¿no? Fíjense que al plantear esto ya empieza a dibujarse una dimensión ética en relación a cómo enunciar, a cómo escribir, ¿no? A con qué palabras. O sea, empieza a haber una dimensión ética del cuidado del lenguaje, si se quiere, porque lo que Barthes va a decir es no da lo mismo. No da lo mismo escribir de una manera que de otra. Y luego un poco siguiendo esta línea del lenguaje impregnado, o sea, vamos a decir, articulado al poder productivo que produce vida, ¿no? En esta misma línea lo que va a decir es, en cada signo
hablando de signos lingüísticos, vamos a decir, en cada signo duerme este monstruo, un estereotipo. Nunca puedo hablar más que recogiendo lo que se arrastra en la lengua. A partir del momento en que enuncio algo, esas dos rúbricas se reúnen en mí. Soy simultáneamente amo y esclavo. No me conformo con repetir lo que se ha dicho, con alojarme confortablemente en la servidumbre de los signos. Yo digo, afirmo, confirmo lo que repito. O sea, está interesante esta idea que sigue del mismo planteo que venimos haciendo. Las palabras arrastran estereotipos, las palabras arrastran historias, arrastran ideales, arrastran valores del mundo, de la época. Este, entonces, de alguna manera, al hablar, no solamente uno, este yo que uno ficciona que es, esta ficción parlante, es agente de eso que está diciendo, sino que al mismo tiempo es hablado y producido por eso que está diciendo y por todo lo que se arrastra en eso que se está diciendo. Este, bueno. Vamos a poner un ejemplo que muchas veces quizás, no sé, a mí me resulta muy fácil apelar, puesto que por el trabajo clínico y demás y la cercanía con la experiencia clínica y la psicología. Pero, por ejemplo, no sé, el lenguaje clínico muchas veces utiliza palabras que arrastran mucha historia y que producen materialmente relaciones de poder, formas de habitar este mundo. La palabra histeria, por ejemplo, es una palabra que viene de la psiquiatría, que la popularizó, vamos a decir, cierta parte de la psiquiatría, que el psicoanálisis la masivizó, y que actualmente todavía, aún a pesar de todas las críticas y de construcciones y debates actuales y demás, es una palabra que sigue estando como orientador clínico de muchas personas que estudian el psicoanálisis. Entonces, de alguna manera uno podría decir, bueno, pero esa palabra, ¿de dónde viene? ¿Qué transporta esa palabra? Auscultémosla. Veamos qué runrunes trae, qué historias. Es una palabra que en principio tiene una raíz griega, histerón, que es útero. O sea, ya de alguna forma arrastra la cuestión genérica, generizante, feminizante, esa palabra. Arrastra también la historia de cierta genealogía que se le imprimió, estigma, ¿no? Es una palabra que tiene la marca del estigma, que se la ha considerado herética, que se la ha considerado luego patológica, que, en fin, que alude directamente a los cuerpos que la cultura, a los cuerpos feminizados o los cuerpos que son construidos como mujeres en este mundo. Entonces, de alguna manera, ahí uno puede decir, bueno, esta palabra, ¿qué produce cuando se sigue usando de manera acrítica? ¿Conviene seguir usándola? ¿Conviene abandonarla o conviene usarla nuevamente, pero poniéndola bajo cuestión, críticamente? Quiero decir, usarla para criticarla, para deconstruirla, para ver qué transporta, qué estereotipos transporta. Luego, cabe a decir que es una palabra que se ha transformado en parte del acervo común y que no solamente la gente la usa clínicamente, sino que la gente la usa para adjetivarse entre sí, con lo cual es todo un estereotipo social, la histeria, la palabra histeria. Este, con lo cual, Barthes acá, si uno sigue este planteo, y aquí viene una conexión clínica, ocultar las palabras y pensar qué historia trae, implica asumir una ética en relación a la palabra, una ética en relación a la forma, dice, una ética de la forma de enunciar, de la forma de escribir, ¿no? Este, en fin, asumir, bueno, ahora voy a ir un poco hacia esta cuestión de la forma y de la ética y cuál es la propuesta bartesiana, porque al fin y al cabo Barthes hace una propuesta, que eso es algo que también es necesario decir. Este, bueno, lo que Barthes va a proponer es lo siguiente. Si no podemos pensar sin palabras, ¿no? Y las palabras a su vez arrastran clasificaciones, y estereotipos y demás, bueno, parecería que es una encerrona, ¿no? Parecería que entonces no habría una fuera del lenguaje ni tampoco del poder, lo cual, bueno.
está bien, no lo hay. O sea, de alguna manera no hay una fuera del discurso del poder. Podría pensarse que no, no lo sé. Foucault también estaría de acuerdo con esta idea de que no hay una fuera de las relaciones del poder. Entonces, ¿qué queda? Y lo que Barthes va a decir es hacerle trampas a la lengua, hacerle trampas, astucias, engañar, utilizar la lengua, pero utilizarla para pervertirla, para llevarla más allá. Y digo pervertirla porque él usa esa palabra, la rescata de esa significación, semantización psiquiátrica que conocemos hasta hoy, que entiende a la perversión como una especie de aberración, de desviación en términos de por fuera de lo normal, vamos a decir, de lo que este mundo establece como normal. Y Barthes la trae de nuevo en esa calidad de desvío, pero en el sentido de la fuga, ¿no? De la fuga de lo que se presenta como una rigidez. Entonces lo que él va a decir es, bueno, si la lengua transporta estereotipos, estructuras, y demás, lo que se puede hacer es usarla de una manera errática, es instalar lo ambiguo dentro de la lengua, es abrir zonas de, vamos a decir, no fácilmente semantizables, no fácilmente asimilables. Por ejemplo, dice Barthes, la literatura. Dice, la literatura es un modo de escritura que de repente juega con la ambigüedad todo el tiempo. Y cuando Barthes habla de literatura, quiero aclarar, no se está refiriendo quizás a lo que entenderíamos como la novela, no imaginen una novela de Stephen King donde hay personajes perfectamente estructurados, lugares, una narrativa con cierto orden cronológico, no sé, dije Stephen King por decir, podría haber dicho cualquier otra obra. Imagínense que cuando él habla de literatura está hablando más cercano a una escritura poética, más cercano a una escritura ensayística, ¿no? Como la que él practica, porque al fin y al cabo él practica ese tipo de escritura. Una escritura que de repente juega con las palabras, deja zonas ambiguas que dan un espacio para que esas palabras jueguen, multipliquen los significados posibles. De alguna manera a eso le llama hacerle trampas a la lengua, abrir la posibilidad de un más allá de lo que se quiere decir, digamos. No sé, creo que muchas veces han habido experiencias históricas de comunidades, colectivos, minorías y etcétera, que han experimentado nuevas formas de nombrar, modos de vida inéditos, deseos aún inéditos. No sé, no existe, tenemos para elegir entre una A o una O, bueno, inventemos la E, inventemos otra manera de decir. Hay un modo de violencia que en este mundo todavía no hay palabras para nombrarlo, inventemos una nueva palabra para nombrar eso. Quiero decir, hay una práctica del lenguaje, muchas veces minoritaria, que produce estos deslizamientos de los cuales Barthes habla, ¿no? Crear neologismos para crear, si se quiere, también nuevas posibilidades de deseo. Bueno, siguiendo un poco esto, lo que va a plantear Barthes, entre varias otras cuestiones, es hacer una distinción entre lo que es la literatura, como la piensa él, la poesía, el ensayo, distinto de la ciencia. Lo que él va a decir, volviendo un poco al inicio de este video, es que la literatura lo que hace es hacer girar los saberes. En la literatura se juegan muchos saberes, pero lo interesante es que no se fetichiza ninguno, dice. En cambio, trabaja en los intersticios de la ciencia. En cambio, la ciencia sí fetichiza un saber, ¿no? Se declara una disciplina experta en un tema y trata de agotar todo lo que se puede decir sobre ese tema con la mayor exactitud posible de detalle. En cambio, la literatura también hace jugar saberes. Dice, por ejemplo, no sé, la novela de, ¿cómo se llama? De Robinson Crusoe, dice Barthes, está llena de saberes. Esa novela tiene saberes sociológicos, psicológicos, antropológicos, saberes de, no sé,
En fin, pero esos saberes que aparecen en esa novela, lo interesante es que no quedan fijados, no se hace ningún trono de eso. Este, luego otra cosa que va a plantear, además de la distinción entre la literatura, el ensayo, la poesía, esta escritura quizás más ambigua, más irreductible en relación a la escritura de la precisión científica y la autoridad del saber y demás, esa distinción también va a decir otra cosa. No importa para enunciar tanto el contenido de lo que se va a decir, sino lo que a Barthes le importa es la forma en la que está siendo dicho. Dice, esto también lo dice, no importa el contenido, si el contenido es doctrinario, si es un contenido de izquierda, si es un contenido de no sé qué, lo que a él le importa más que lo que dice es la forma, porque dice, justamente es en la manera de escribir y en la manera de enunciar donde se juega esta posición ética de la que él habla, la posibilidad de hacerle trampas al lenguaje. Uno puede llenar, vamos a decir, de un contenido este, no sé, progresista, no sé, revolucionario, un escrito, pero si ese escrito está creado, realizado al modo de una bajada de línea autoritaria, no deja de ser casi bien clarita, como muchas veces puede llegar a ser los escritos de campañas políticas y demás, bueno, no deja de ser esa escritura asumir una posición de un saber, una escritura que impone un decir, que quiere decir lo que está queriendo decir, una escritura que quiere precisión, que reduce la ambigüedad. Aparte, es más que el contenido, le interesa poder eh, salirse de esa posición de un saber absoluto, claro, prístino, que termina funcionando al modo a veces de una especie de bajada de línea sin incluso querer serlo. A él le interesa, a Barthes, explorando estas tesituras de la literatura, crear una especie de grado cero, dice, un grado cero de la escritura, elaborar un lenguaje límite, un lenguaje que sea tan neutro, por decirlo de alguna forma, que sea difícilmente asimilable en un significado cerrado, ¿no? Por poner un ejemplo, la poesía. No cualquier poesía, hay algunas poesías más ambiguas, pero Roland Barthes, por ejemplo, habla de René Char. Poesías que de repente son muy breves, tienen cortas, pocas palabras, pero esas palabras lo que hacen es crear una zona de ambigüedad y poner a jugar muchos sentidos, una gran multiplicidad de sentidos. Son muy difíciles de resemantizar o de encallar en una sola significación. Entonces, a lo que le interesa es crear un lenguaje que sea realmente difícil de asimilar por los significados, de volver a codificar a lo que ya ha sido pensado. En este libro no aparece, en este texto en particular de Barthes, no aparece tanto la idea del sentido común, sí aparece en el grado cero de la escritura, y un poco lo que plantea la idea de sentido común es esta especie como de acervo de códigos y fórmulas ya conocidas, de estructuras de saber y de lenguaje ya encalladas, que inmediatamente parecería que todo es asimilado hacia ese acervo de códigos, ¿no? Entonces lo que Barthes dice es tratar de escribir o denunciar de una manera tal que el sentido común no pueda apropiarse de eso, que no pueda volver a ser integrado a lo ya conocido. Digamos, imagínense qué desafío poder escribir de esa forma, digamos, ¿no? Es realmente un trabajo. Este, Luego algo que va a decir Barthes, entre otras cosas, en esta lección inaugural, entre muchas. Yo estoy haciendo un recorte muy fragmentario porque realmente es un texto que es muy potente. Pero bueno, una de las cuestiones que se plantean es eh, la función utópica del lenguaje. Él va a hablar de una función utópica. Él va a decir que tomando a Mallarmé y tomando a Marx, ¿no?
va a plantear una frase, una especie de consigna o de propuesta, o no propuesta, una consigna, que va a decir, cambiar la lengua, que es una expresión de Mallarmé o Mallarmé, es concomitante con cambiar el mundo, expresión de Marx. O sea, está esta idea de que cambiando la lengua también se puede cambiar la materialidad de la existencia. Quizás no tan exactamente, no tan lineal, pero un poco está jugando con la idea de que para habilitar la creación de nuevos modos de vida y de nuevos deseos y nuevas formas de vivir, es necesario también alterar las formas en las que nombramos la vida. No se pueden crear o dar lugar o alojar nuevos modos de vida si primero no se pone en cuestión las maneras en las que estamos nombrando y enunciando la existencia. Dice, bueno, hay una libertad que a él le encantaría que existiera, que toda sociedad debería procurarse, dice, que es que haya tantos lenguajes como deseos, dice, ¿no? Eso es una proposición utópica, puesto que ninguna sociedad está todavía dispuesta a aceptar que existan diversos deseos. Y es interesante, ¿no? Porque él está proponiendo que haya tantos lenguajes como deseos. O sea, traten de imaginarse eso. Sería una gran multiplicidad de lenguas, básicamente, para poder alojar una gran multiplicidad de deseos. Es exactamente lo contrario a lo que toleran las convenciones sociales. Si uno se pone a pensar en la práctica de la Real Academia, vamos a decir que se arroga el poder o la autoridad para decir las palabras que son válidas de las no válidas y etcétera, de alguna manera, bueno, nada, hay un código de homogeneización, ¿no? Hay un código institucional que dice se habla de esta forma y no de otra. Y Barthes lo que está proponiendo es exactamente lo contrario, es estallar esos códigos, pervertirlos e inventar muchos lenguajes, múltiples, inconmensurables, porque puesto que los deseos también lo son, inconmensurables. Este, y luego, nada, la lección inaugural plantea, entre otras cosas, dice unas posiciones, ¿no? Unas ciertas posiciones éticas en relación a la palabra. Dice, una posición podría ser obcecarse. Obcecarse quiere decir, dice él, en suma, mantener hacia todo y contra todo la fuerza de una deriva y de una espera. O sea, obcecarse es establecer una demora en la palabra, pero también una deriva. Dice, puesto que el poder se adueña del goce de escribir como se adueña de todo goce, dice, se apodera de todo, es necesario desplazarse, ¿no? Y es necesario saber abjurar cuando algo ya fue tomado nuevamente por el sentido común y por lo que ya existe. Es necesario saber entender cuando de repente una creación, una escritura, una palabra que en algún momento tuvo cierta potencia creadora, luego es resemantizada y vuelta a asimilar por lo que ya existe, por el sentido común. Entonces, bueno, imagínense que para Barthes este trabajo ético es un trabajo constante, siempre estratégico, como le diría Foucault, o sea, todo el tiempo es desplazarse, todo el tiempo es crear una palabra o un modo de enunciación que aún no ha sido capturado, todo el tiempo es pensar que cuando las palabras ya han sido codificadas, entonces se vuelve necesario inventar nuevas palabras. En fin, eso es un juego de lenguaje que él sostiene como una propuesta ética. Eh, bueno, lo que Barthes dice en este sentido es dice introducir muchas lenguas en la lengua. Dice instituir en el seno mismo de la lengua servil, o sea, del sentido común, de la lengua ya colonizada por lo conocido, en el seno de esa lengua instituir una verdadera heteronimia de las cosas, una verdadera multiplicidad de modos de nombrar. Es realmente una propuesta de la perversión en el sentido del lenguaje, pervertir las formas ya anquilosadas de nombrar. Y luego el texto va a introducir algunas cuestiones sobre su curso, pero básicamente me parece que
una de las cuestiones fuertes tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que les venía planteando, esta propuesta ética en relación al cuidado de la palabra. Y luego, quizás como un juego de diálogo que se podría establecer entre la lección inaugural y qué es la escritura, que es un texto muy breve, que es la escritura, es el primer capítulo del grado cero de la escritura, que es el primer libro de Barthes. Hay algunas cuestiones que están muy cercanas a la lección inaugural. En principio, bueno, Barthes lo que va a plantear es, hablando de la lengua servil y del sentido común y de eso que ya está encasillado, establecido, anquilosado, va a decir que la historia a través del lenguaje se transforma en naturaleza. O sea, esta cuestión de que la lengua tiene una historia, pero que esa historia queda como invisibilizada, se vuelve paisaje, un paisaje que ya no asombra, que es parte de la cotidianidad. En ese sentido se vuelve naturaleza, ¿no? Hay cosas que ya se hablan y se dan por obvias y no conmueven y no producen nada, se repiten como automatismos. Este, Estaba pensando muchas veces cuando digo esto en la palabra trabajo. La palabra trabajo viene de una raíz latina que tiene que ver con un verbo, tripaliare, que tenía que ver con lo que le hacían hacer, una acción que le hacían hacer a los esclavos con el tripalium, que es un aparato de tortura de 3 palos, por eso tripalium, que se utilizaba para que esclavos hagan tareas forzadas, ¿no? En la antigüedad. Y de alguna manera esa palabra no deja de transportar esa historia. Y de repente hoy es una palabra que forma parte de la cotidianidad más cotidiana y más absoluta y más natural, y ya no conmueve, ¿no? Esta historia se vuelve naturaleza, queda absolutamente invisibilizada en el paisaje de la vida, de la cotidianidad. Nada, hablé de esa palabra y quizás sería un ejercicio interesante auscultar las palabras que nos hablan y que son parte del paisaje de la existencia que habitamos. Luego en qué es la escritura también plantea, ¿no? Varias cuestiones, plantea en principio respecto a la forma literaria, esto que también lo dice en la lección inaugural, en el momento de enunciar, en el momento de escribir, se juega un etos, ¿no? Se juega una ética, puesto que quien escribe o quien enuncia se ve en la situación de tener que elegir cómo hacerlo, con qué palabras, de qué forma hacerlo. Se juega esa dimensión de la elección. Sin embargo, va a decir que es una elección, la de quien habla o de quien escribe o de quien enuncia, que también está condicionada un poco, porque lo que va a decir es, toda palabra arrastra una historia. Por lo tanto, esa libertad siempre es una libertad recordante, dice Roland Barthes. Dice, la escritura permanece todavía llena del recuerdo de sus usos anteriores, pues el lenguaje nunca es inocente. Las palabras tienen una memoria segunda que se prolonga misteriosamente en medio de las significaciones nuevas. La escritura es precisamente ese compromiso entre una libertad y un recuerdo. Es esa libertad recordante que solo es libertad en el gesto de elección, no ya en su duración. O sea, quien escribe, el acto, la acción de escribir, es un compromiso entre esa libertad de poder escoger cómo, de poder escoger la forma, pero al mismo tiempo, inevitablemente, actualizar la historia de esas palabras, los usos anteriores, los significados que transporta, ¿no? Entonces, fíjense que para Barthes no era una cuestión tonta, vamos a decir, o banal, o nimia, la posición ética de quien enuncia. Se juega básicamente la construcción del mundo significante en el que vivimos. Eh, bueno, va por un poco, es un texto de 4 páginas y un poco va reiterando, va jugando entre esas ideas, ¿no? Esta cuestión del lenguaje, la historia naturalizada en el lenguaje y la propuesta ética de pensar cómo enunciar, cómo escribir, cómo hablar para no impedir o no obturar la posibilidad de nuevos modos de vivir, básicamente. Bueno.
esto es un poco Bartes, sé que se podría explayar más, seguramente va a haber ocasión de poder hacerlo, así que bueno, nos estamos viendo.